¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión número 6 de este seminario de lectura que estamos dedicando a el libro Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, un libro coordinado por Diego Lizarazo Arias que contiene 3 interesantes trabajos de Mauricio Peuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación de siglo XXI en México 2007. Hoy vamos a iniciar el tercero y último de estos ensayos que contiene este interesante libro dentro de la línea de diseño y comunicación de la editorial siglo XXI, y se trata del ensayo de Raimundo Mier que titula Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada. Hoy vamos a revisar la primera parte, una primera parte de este interesante ensayo en el que va a mostrarnos no solamente las diferencias entre el pensamiento de Walter Benjamin y de Sigmund Freud en relación con las figuraciones, en cómo estas figuraciones resultan inaprehensibles, sino también va a mostrarnos las coincidencias que existen entre estos dos pensadores bajo la idea, sobre todo muy benjaminiana, de la catástrofe de la mirada. Así es que hoy vamos a abordar la primera parte de este ensayo. Antes de empezar, los invito a darle me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace. Si no lo han hecho, a darle también me gusta a la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, que recomienden nuestra página, que recomienden nuestros contenidos para que pueda llegar a un mayor público. Bien, dicho lo anterior, vamos a iniciar la revisión de este tercer capítulo o tercer ensayo de este libro. Estamos en la página 47, un ensayo de Raimundo Mier. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, profesor de Teoría Antropológica y Filosofía del Lenguaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El primer apartado de este ensayo de Raimundo Mier lo titula De historias y miradas, Benjamin y Freud. Nos dice que las perspectivas interpretativas de Benjamin y Freud sostienen puntos de vista divergentes entre sí, sugieren conceptos, tópicos y horizontes propios inconmensurables entre sí, aunque no privados de vasos comunicantes. Nos va a hablar primero sobre Walter Benjamin, quien nos dice que esta cualidad errante, de perseguido, incapaz de permanecer en un arraigo territorial, entregado a la fuga íntima y reflexiva, cómo es que Benjamin acoge lo incierto, sometido a una pasión por la interrogación marginal de los límites de su propia reflexión. Nos dice que esta entrega a una interpretación a un tipo rigurosa, implacable y a la deriva se expresa en su posición política, su mirada filosófica, en su deambular afectivo y corporal, en la temática y en el foco cambiante de sus reflexiones, su carácter también firme, iluminador, transitorio de su esfera conceptual, que él mismo buscó acotar para la transfiguración de la modernidad. Nos dice que su identidad, la identidad de Walter Benjamin, modelada por la errancia de este desarraigo, una mirada abismal e integradora. Habla de él como un hombre de ensayos y exploraciones inacabadas, de espectros fragmentarios, de voces múltiples orientadas por la interrogación. En contraste, nos dice sobre Freud en la página 48 que se trata de un hombre de perseverancias y arraigos, indisolubles atavismos, horizontes ampliados desde una mirada implacable, intransigente, inconmovible, con una gran capacidad de arraigo en la búsqueda incesante de la confirmación persistente y deshacimiento de los linajes y las pertenencias, las fidelidades, las rupturas, la pasión patriarcal,
Su universo va a tener un centro, que es el psicoanálisis como materia de interés, una errancia in situ, un deambular inmóvil. Va a mostrarnos ahora, después de presentarnos estos dos perfiles, por un lado el de Walter Benjamin y el segundo de Freud, las afinidades que Raimundo Mier encuentra entre estos dos autores. Nos dice en la página 48 que una revisión y reinvención radical de la interpretación es una de las características afines a los dos autores. Su capacidad de ahondar en ambos, en el movimiento vertiginoso del lenguaje, que involucra tiempos, miradas, historias discordantes, lenguajes y atmósferas. Sus posiciones y momentos históricos lleva a Walter Benjamin a las nociones freudianas, en un modo también de atender las preguntas de la percepción, la experiencia y el lenguaje. Quizá, dice Raimundo Mier, una convergencia surgida de una pertenencia a una tradición que reclamaba un distanciamiento, una interrogación de la violencia del arraigo, pero también un discernimiento y una aprehensión de las vicisitudes y los pliegues del propio lenguaje. Nos dice en la página 49 que su pensamiento, el de Freud, está animado por el imperativo de la negatividad, una interrogación sobre la experiencia, las afecciones en el lenguaje y expresadas en el desempeño de los cuerpos, pero capaz también de dar forma a la comprensión de su entorno. Se trata, para ambos autores, de una comprensión trágica de la subjetividad, aunque la tragedia esté en cada uno de ellos por destinos y por sentidos divergentes. Ambos autores encaran estos procesos subjetivos como una condición para comprender su propio tiempo, su propio espacio, las condiciones de intervención y la capacidad de construcción teórica. Nos dice que estos vasos comunicantes entre los autores Walter Benjamin y Sigmund Freud se hacen visibles en la reflexión sobre el vínculo entre la mirada, la imagen y el objeto, entre el impulso de la figuración y la respuesta pasional en la creación de sentido. Aquí nos va a decir que en el caso particular de la imagen, este lugar del acto de mirar no irrumpe en ambas reflexiones por una coincidencia. Freud y Benjamin se van a acercar al enigma de la mirada con perspectivas radicalmente contrarias, ya sea por una invocación de referencias y herencias conceptuales compartidas. Tampoco hay un reclamo a los objetos y a los textos del esclarecimiento. Particularmente, Raimundo Mier habla del cine, de la fotografía en Benjamin, y cómo es que no encuentran correspondencia en las reflexiones pictóricas o escultóricas de Freud, ni en su construcción clínica de los fundamentos de la mirada. Es decir, así como Walter Benjamin está trabajando sobre la cuestión de la mirada, de la imagen, no va a ser el tema tan potente en el trabajo de Sigmund Freud. Y aquí nos dice que la condición hace una resonancia recíproca, es esta afirmación de una condición negativa en el acto de mirar. Dice Raimundo Mier en la página 49, no es el objeto el que delimita los alcances y horizontes de la mirada, sino un impulso surgido de su implantación negativa, de su tiempo intrínseco marcado por la evanescencia de la imagen y su desaparición, su devenir perceptible y reconocible, siempre marcado por el régimen elusivo del acontecimiento. También nos dice Raimundo Mier que aquello que va a enlazar ambas perspectivas, la perspectiva benjaminiana y freudiana, es la de la iconicidad trunca. Se refiere a esta iconicidad trunca como una iconicidad irreductible a la mímesis.
y al mismo tiempo es como esta iconicidad trunca resulta exorbitante e indeterminada de toda imagen y su impulso a apuntar a un orden de existencia más allá de sus márgenes, más allá de lo imperceptible. En la página 50 nos va a hablar sobre la identidad del mirar. Nos dice que la mirada aparece como un recurso para la aprehensión de un sentido que surge del movimiento mismo de la figuración, de las trazas, de una huella o de una indicación, más que como una vía para la asimilación de la evidencia, la atribución de un sentido o el reconocimiento del perfil. Nos va a decir de la visión que es desde una perspectiva freudiana, la visión es un desenlace, es el desenlace de un impulso de figuratividad extraño a la mirada misma y a toda evidencia perceptual del objeto, y ésta se revela como una trayectoria y un impulso de la propia capacidad de figuración de los procesos subjetivos. En el caso de Benjamin, afirmará Raymond Daumier que esta fuerza diseminativa de la mirada, que no obstante deriva siempre en un momento de aprehensión extática del sentido, aleja por entero a las exigencias de lo evidente en la mirada. Continúa Raymond Daumier hablando de este sentido de la mirada. Nos dice que esta característica, este sentido de la mirada, no va a surgir del objeto mismo, sino de un trabajo del mirar que va a cobrar sentido en la tensión y en la potencia que emergen de un más allá de lo visible mismo. Va a tomar su sentido de lo que circunda y revela el objeto en la exploración de la mirada. Es interesante hacer una pausa aquí para entender un poco este sentido de esta frase, cómo es que este sentido de la mirada no surge del objeto. El objeto no es el que nos está produciendo esa característica del sentido de la mirada, sino va a ser nuestro propio trabajo en el mirar, en el que en ese trabajo que hacemos de mirar los objetos, es que estos objetos empiezan a cobrar sentido. También nos dice que esta comprensión negativa de la mirada revela su inscripción en el entorno espacio-temporal, el sentido de ese vínculo y de los movimientos de la pasión. Se trata, dice Raymond Daumier, de una negatividad que rechaza toda asimilación al movimiento de síntesis y al régimen causal del síntoma. Es más bien una negatividad definida por la condición transitoria del impulso y la concurrencia de los diferentes desplazamientos de la significación. En realidad, dice Raymond Daumier en la página 51, no hay sentido de la imagen sin una experiencia concomitante del tiempo, de la distancia, de los cuerpos, las afecciones, los vínculos que dan una fisonomía modelada a la fuerza constructiva de las pulsiones y deseos del sujeto. Es decir, no hay esta cuestión del sentido de la imagen, si no hay o viene acompañada también este sentido de la imagen de una experiencia del mirar, una experiencia del tiempo, una experiencia que tenemos de la distancia, de los cuerpos, de cómo nos afectan esos cuerpos cuando los miramos, de los vínculos que generan esas imágenes y la fisonomía que tienen y cómo están modelados y cómo van construyendo también nuestras propias pulsiones y nuestros propios deseos. La figuración, dice Raymond Daumier, aparece desde las pautas del hábito, de la acción, de la significación. Involucra también una experiencia de lo limítrofe, de los límites, de la significación, la metáfora, los fracasos de la mímesis, las tensiones de las relaciones analógicas y, por supuesto, de las afecciones. La imagen, de alguna manera, no puede eludir
lo estético como una reflexión sobre estas pautas de la significación. La mirada aparece como algo que nos permite un anclaje excéntrico de la experiencia. Es un lugar, dice Raimundo Mier, un lugar dual. ¿Por qué dual? Porque es constitutivo de la experiencia y capaz de escapar a sus determinaciones. Ese es el lugar equívoco que asume Benjamin, que define lo mirable como una potencia, como una condición de posibilidad, un acto de creación virtual para lograr la comprensión del acontecimiento. En la página 51 nos dice Raimundo Mier que la comprensión de la experiencia estética se va a fundar así en la elucidación de una relación directa entre la figuración, aquí figuración entendido como naturaleza, destino o simplemente la potencia de la propia mirada, y además de la figuración del horizonte político de la modernidad. De alguna manera, para Benjamin va a ser imposible comprender un proceso estético sin también lo político, sin la historia, sin la subjetividad. La experiencia estética va a reclamarnos una serie discontinua que sea imposible de derivar de lo dado y del orden simbólico ya instituido. Este sentido redentor de la incorporación técnica en la modernidad va también a ser importante porque tendrá una forma que va a encontrar un correlato en la experiencia de una identidad que cobra sentido o cobra su sentido en lo político, en la experiencia que rechaza toda determinación trascendental. Nos dice también Raimundo Mier en la página 52 que no obstante esto, la forma no se va a restringir a su elemento fisonómico de cómo lo percibimos, sino que también en un devenir de este espectro relacional de los rasgos de ese acontecer como una potencia que engendra sentido. El siguiente apartado del texto del ensayo de Raimundo Mier lo titula Técnica y figuración, las afecciones de lo imperceptible. En este apartado, Raimundo Mier va a reflexionar sobre el papel que juega la técnica, la tecnología, en estas figuraciones, cómo percibimos y cómo la técnica afecta, modifica nuestra comprensión de la figuración. Dice Raimundo Mier en la página 52 que la comprensión estética, el comprender estético, pasa por la intervención de la técnica. Va a ser una condición crucial para la comprensión del hecho estético. En Benjamin, la relación que se establece entre la subjetividad y la técnica es la vía por la cual la mirada y el trabajo que se hace, el trabajo estético, se van a insertar en la problemática o en el campo de lo político. No obstante, esta técnica no está ajena tampoco a la intuición del pensamiento de Freud. Para Freud, esta técnica la concibe como una incitación de un trayecto estratégico de los afectos. Va a involucrar operaciones sobre las representaciones. En materia simbólica, será este objeto pulsional y en el régimen eficaz también del placer. La técnica va a involucrar dos facetas, nos dice Raimundo Mier. La primera es una faceta íntima. Se refiere a que la técnica es también una especie de haz que cambia los trayectos de nuestras representaciones subjetivas. También cómo es que opera simbólicamente en nuestros accesos al placer y a la preservación, a la dilatación, la disgregación. Y otra de estas facetas que involucra la técnica es
la manifestación de un principio social, un principio público de la acción en consonancia con saberes sociales. La técnica va a estar ligada a la figuración del cuerpo y a las potencias de esas afecciones. La política y la historia van a marcar una genealogía y, por supuesto, una transformación serial de la técnica. La política y la historia cambian la técnica, la van haciendo modificarse, la van transformando a través de la historia. No solamente en una dimensión material, es decir, que la técnica va modificándose materialmente, sino también la modifica en el sentido de que trastoca sus capacidades o nos trastoca nuestras capacidades de interpretación, los hábitos de interpretación y también los regímenes lógicos de cómo significamos esa técnica, cómo interpretamos la técnica y cómo la significamos. Eso también lo va a modificar la política y la historia. También va a trastocar la orientación pulsional, aquello que nos mueve. La relación con la técnica va a producir un desplazamiento y un trastocamiento cardinal del lugar de la mirada. Así como nosotros vemos cómo la política y la historia modifica la técnica, asimismo la misma técnica que va genealógicamente también transformándose, va desplazando y modificando el lugar de la mirada, cómo miramos. Esta incesante conformación de la visibilidad también se troca en estrategia, se cambia por una estrategia y un régimen de control político. La técnica se va a mostrar ahora como un destino singular en la modernidad, en las estrategias de la mirada que van a estar destinadas a la recomposición de la identidad y de las formas e instancias singulares de vida. Aquí la técnica, un poco recuperando la idea central de esta oración, es que la técnica en la modernidad lo que va a hacer es que va a modificar la mirada que tenemos del mundo, va a modificar también nuestra propia identidad y nuestras propias formas de vida. La técnica, dice Raimundo Mier, reclama una transfiguración de los ámbitos y los sentidos de acción. Deja de ser una condición instrumental para revelar en sí misma una potencia de figuración que reclama significados, valores y deseos. De ahí su condición dual. Por una parte, esta condición atávica que muestra patrones intransigentes de la tradición y saberes constituidos, y por otra parte, como manifestación de la potencia de la acción, una figuración de lo insólito, como devela identidades de las constelaciones de sentido. La técnica no va a ser solamente un universo de saberes prácticos, es decir, la técnica relacionada con el uso de esa propia técnica, el uso práctico de esa técnica, o tampoco únicamente una realización instrumental de conocimientos que simplemente van a estar dirigidos a incrementar la eficacia de la acción, es decir, una técnica que nos permite ser más eficaces en hacer cosas con esa técnica, sino que también es un universo de procesos materiales y de figuras de afección. Es decir, la técnica también es un proceso material, pero también va a afectarnos en la creación de las formas, va a responder a lo intempestivo del acontecer como invocación de la acción singular de la imaginación. Ahora, en la página 54, Raimundo Mier nos va a presentar la postura de Walter Benjamin en torno a la técnica. Nos dice que la técnica en Benjamin, aunque también aclara Raimundo Mier, también en Freud, aparece como un espectro de operaciones simbólicas,
un acto de composición que está destinado a conjugar vías, figuraciones, tramas narrativas, reminiscencias y condiciones relacionales que ocurren en la creación de conceptos que están referidos a una experiencia singular, una experiencia personal. La técnica va a involucrar no solamente un trabajo que opera sobre la materia de los símbolos y su potencia, una potencia que de por sí es de afección, sobre las disposiciones de la sensibilidad, sino también va a incidir en el sentido del mirar, que deriva de la experiencia del propio sujeto. La experiencia como una especie de quebrantamiento del sentido, como acción en proceso, como trayecto de la figuración que nos remite al fracaso de la propia identidad. Raimundo Mier nos recuerda la reflexión sobre Joyce, la reflexión que hace Benjamin sobre Joyce en cuanto a la técnica novelística, como una vía para poder explorar la historicidad de la creación y como el punto dialéctico inicial a partir del cual va a ser posible superar la oposición entre la forma y el contenido. Nos dice que así la técnica va a revelar esta transfiguración de la forma y de las capacidades de creación histórica de sentido. Para Benjamin, la técnica va a emerger ahí donde la tensión entre la forma y el contenido abre a una mutación de esta historia, de un cambio en la historia. La técnica va a trastocar la experiencia del tiempo y el espacio, pero también las potencias corporales de acción y de vínculo. Este fragmento es realmente interesante. Si pensamos en la técnica, cuando a veces realizamos una actividad sin ayuda de un objeto tecnológico y después lo realizamos con una ayuda técnica, con un instrumento, nosotros vamos a ver cómo el uso de la técnica va a modificar nuestra experiencia del tiempo. La va a hacer diferente y va también, por supuesto, el espacio. Pero también va a modificar la potencia corporal de esa acción al usar la técnica y de esa potencia también de vínculo. Cómo la técnica nos permite construir nuevos vínculos entre los elementos de nuestra cotidianidad. La técnica y el lenguaje van a revelar una articulación íntima con el régimen pulsional. La historicidad se va a revelar en esa fisonomía, en una dialéctica en reposo de los lenguajes, de su capacidad de síntesis a la experiencia colectiva, los avatares de este acto de creación y comprensión de las formas de la experiencia. El siguiente apartado de este ensayo que estamos revisando lo titula Raimundo Mier, Los tiempos de la mirada y los trayectos de figuración, plenitud y abandono de la contemplación. Aquí en este apartado va a ser interesante porque va a ser una diferenciación muy interesante entre este carácter contemplativo de la mirada, de cómo percibimos los trayectos de esta figuración, con respecto a otra lógica que va a implantar la modernidad. Ya no va a ser la contemplación, sino ahora va a ser sustituida por la exhibición de la imagen. Hay un cambio sustancial en esto, y esto lo vamos a ir viendo en esta sesión y en la que sigue. Este cambio entre mirar a través de un proceso de contemplación y cómo la modernidad nos introduce en otra dinámica, ahora en mirar en términos de una exhibición de la imagen. Nos dice entonces Raimundo Mier en la página 55 que en la comprensión de la mirada, Benjamin va a distinguir dos momentos históricos
para la comprensión estética. Por un lado, la contemplación. La contemplación va a revelarnos una primacía de los apegos, de un vínculo colectivo y su reiteración, las experiencias del culto, una experiencia íntima de la distancia, lejanía, extrañeza ante lo mirado, fruto de la prohibición, del tabú. Benjamin va a concebir la mirada contemplativa en el marco de un proceso de culto. Hay algo en ese mirar que tiene algo de ritual, por así decirlo, de un orden ritual. Una composición intempestiva de una forma del vínculo. Lo estético se va a conjugar con lo sagrado, constituye entonces su propia emanación. Es una señal de una temporalidad, va a ser paradójicamente fugaz y sustraída de la finitud. La idea de la contemplación vinculada a la ritualidad aparece como una calidad intrínseca de un modo de comprensión estético. Aquí es interesante detenernos en esta oración. Nos dice entonces que esta idea de mirar a través de la contemplación va a tener una relación con lo ritual. Mirar a partir de la contemplación es un poco entrar en ese ámbito, en ese juego de lo ritual. Y ese va a ser un modo en el cual vamos a comprender lo estético en un momento histórico dado. Esto exhibe un tiempo exorbitante, una experiencia de una intensidad que revela facetas inadvertidas de la identidad. A través de esta contemplación, lo que nos quiere decir Raimundo Mier es que a través de esta contemplación nosotros vamos descubriéndonos facetas de nuestra propia identidad, facetas de lo que somos como seres humanos que no habíamos percibido antes, gracias a esa posibilidad contemplativa. Sigue el texto. La contemplación da lugar a una faceta de la experiencia estética comprensible solo como ámbito de las afecciones, exceder las formas de la acción propia. En la página 57 nos dice que ese tiempo de la contemplación es también un universo de valores, de prescripciones, prácticas, regulaciones de la tradición. Aquí es interesante cómo este ejercicio de la mirada a partir de la contemplación no solamente implica este carácter ritual de que al contemplar algo, supongamos un paisaje, entramos en un momento muy peculiar, casi ritual, sino que también esa contemplación va a generar en nosotros elementos valorativos, prescriptivos, va a modificar nuestras prácticas, cómo nos regulamos en entornos de la tradición. Aquí Benjamin retorna una y otra vez al tema de la tradición, que va a marcar entonces esta reflexión estética. La tradición, un lugar en el que se conjugan la ruptura y la continuidad, el sometimiento y la redención, la clausura y la reinvención, van a hablarnos también de cómo la mirada no puede ver el objeto en sí, al margen de esa relación cambiante con el cuerpo. El sujeto de alguna manera va a desplegarse como una potencia en ese acto de mirar. La lejanía y la proximidad se van a hacer evidentes. La singularidad de la fisonomía se hace también posible la aprehensión de su propia originalidad, de su inconmensurabilidad y de la inscripción en la historia como un acontecer que se vuelve radical, que se vuelve auténtico. No hay un rasgo, dice Raimundo Mier, no hay un rasgo en la fisonomía de ese objeto que oriente la invención de la mirada. No hay una huella específica en el objeto que nos permita identificar en esa superficie del objeto
en la disposición en la que tiene la materia que estamos observando, el sentido de la lejanía, que es la condición misma de la mirada. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Raimundo Mier es que por sí misma el objeto, en sus características de fisonomía, cómo está conformado, si ese objeto tiene una textura, si tiene un color, si tiene una huella específica ese objeto, esto no nos permite identificar ese sentido de lejanía que es la característica peculiar de la mirada, cómo al mirar se produce ese efecto de lejanía con respecto al objeto. Dice Raimundo Mier en la página 57 que la imposibilidad de integración del objeto en un universo dado de sentido implica la suspensión de toda familiaridad, de toda cercanía. Va a reclamar también una permanencia en el objeto y el reconocimiento de su propia identidad. Es algo que rechaza de entrada toda intimidad porque lo va a arrastrar pasionalmente. También nos va a decir en la página 58 que el orden ritual engendra una segunda característica, ya no solamente el primer elemento que habíamos desarrollado, que era el mirar como contemplación, con este carácter ritual y todo lo que conlleva. Una segunda posibilidad del mirar se desarrolla a partir de lo ritual y es la experiencia estética. Este será el segundo elemento que destaca Raimundo Mier. Este orden ritual va a engendrar de sí mismo la experiencia estética. Desde el ahondamiento de la distancia con el objeto, o sea, hay una sensación de que al estar con el objeto, en contacto con el objeto, se establece una distancia entre ese objeto y yo que estoy observando, o yo estoy percibiendo, contemplando el objeto. La imposibilidad también de aprehenderlo a través de los sentidos. La calidad estética del objeto aparecerá por la permanente reticencia, por la condición extrínseca del objeto frente al margen de la experiencia. La experiencia estética va a dar un sentido particular a la tradición porque subraya un rostro doble, un rostro dual. Por un lado, la experiencia estética nos va a hacer evidente la presencia material del objeto, su presencia alegórica, simbólica, a lo singular de esa propia experiencia. Le va a dar forma y fisonomía también, por otro lado, a un régimen excepcional de la sensibilidad y a su acontecimiento. Entonces, esta experiencia estética, nos dice Raimundo Mier, va a mostrarnos este carácter material, ¿no? La percepción material del objeto, sus características alegóricas, qué está simbolizando, qué está representando, en lo singular de esa experiencia, en esa relación individual, personal con el objeto, pero también como otro rostro de esta imagen, de esta experiencia estética, que va a ser peculiar en la tradición, es el de darle forma y fisonomía a una forma de sensibilidad y al acontecimiento, es decir, al momento de estar con esa obra, de interactuar con esa obra, percibirla. Nos dirá también Raimundo Mier en la página 58, ya para finalizar esta primera parte del ensayo y por supuesto de la sesión de hoy, que el objeto de la composición estética en el dominio tradicional va a involucrar las determinaciones normativas que emanan del ámbito de lo religioso, de lo sagrado. Eso es lo que ya habíamos comentado en este primer momento, de cómo la contemplación va a tener también una relación con lo ritual muy importante. Bueno, pues aquí también este objeto de la composición estética en el ámbito de lo tradicional va a involucrar entonces determinadas normas que van a surgir
del aspecto o del ámbito de lo religioso, también de lo sagrado. Este objeto estético, entre comillas, se sustrae a la consagración, aunque preserva su inserción de culto. Es un objeto transicional, es decir, es una vía de acceso, pero también de distanciamiento, de identificación y de rechazo, con su propia identificación, con su apego, con su desapego. Este objeto estético va a aparecer como una vía equívoca hacia el orden de la divinidad. La contemplación de lo sagrado, finaliza en este apartado Raimundo Mier, ancla, sobrecoge a los sujetos en ese arrobo, en el asombro de algo que no podemos calificar, pero que va a estar modelado por la irrupción de la historia. De alguna manera, esta contemplación de lo sagrado a partir de la experiencia estética nos arroba y nos asombra como sujetos, nos impide poder calificar o poder nombrar esa sensación, esa percepción que tenemos frente a la obra que estamos contemplando. Y eso, esa sensación, ese arrobamiento y ese asombro va a modelar también, va a formar en nosotros un sentido de la historia, del paso del tiempo, de la duración, de la temporalidad y cómo la va configurando esa contemplación de lo sagrado en la experiencia estética. Hasta aquí vamos a dejar la revisión de este interesante artículo, de este interesante ensayo, para cerrar el trabajo en la siguiente sesión, el día de mañana, en el que estaremos concluyendo la revisión de este trabajo. Es interesante porque esta doble cualidad del ejercicio de la mirada, primero como contemplación y después como experiencia estética, lo va a presentar ahora Raimundo Mier a partir del pensamiento de Walter Benjamin y de Sigmund Freud con un carácter crítico, y ahí es donde va a plantearnos en el sentido de la técnica cómo la modernidad nos produce un cambio en la fisonomía de la mirada, cómo miramos, cómo la modernidad modifica la forma en que hemos mirado las cosas, cómo hemos pasado de la contemplación de la imagen a la exhibición de la imagen, y qué va a implicar ese cambio, qué se pierde. Por eso el texto que da nombre al ensayo del término catástrofe. De alguna manera, Raimundo Mier nos dice que en ese paso de la mirada contemplativa a la mirada basada en la exhibición propia de la modernidad, hemos perdido algo fundamental, y eso representará una catástrofe también de la mirada. Eso lo veremos la siguiente sesión, el día de mañana, en el que estaremos terminando la revisión, los comentarios a este interesante ensayo de Raimundo Mier, Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy de este interesante libro, Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, un libro coordinado por Diego Lizarazo Arias y que contiene 3 interesantes ensayos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación de Siglo XXI publicada en México en el año 2007, y en el que el día de mañana tendremos el cierre de este seminario en el que hemos revisado características importantes de este libro. Sin más, les agradezco mucho su atención. Mando un saludo a Ramiro Soto Peña, quien está atento escuchando estas sesiones del seminario de lectura. Va un saludo a Ramiro Soto Peña, y esperemos que nos pueda acompañar también el día de mañana para el cierre de toda esta revisión que hemos
hecho de este trabajo. Así es que, sin más, les agradezco su atención, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para concluir con este seminario de lectura. Gracias y hasta mañana.